Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Vamos a ir esperando algunos más que se anoten, que aparezcan. Así vamos comenzando. Nuevamente, buenas noches a los jóvenes de la Acción Católica de la Diócesis de Lomas que me vuelven a invitar. Les agradezco un montón. En el día de hoy, saben ustedes, vamos a hacer como una segunda parte de la charla que empezamos la otra vez sobre pastoral carcelaria, sobre la realidad de las cárceles, un tema que en este tiempo está, bueno, tan en los medios también y tanto en discusiones en nuestra sociedad. Y en realidad, vuelvo a insistir con esto, lo que nosotros vamos a ir viendo durante el día de hoy es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación, ¿sí? Es decir, con esto lo que quiero decir, no vamos a dar respuestas judiciales, no vamos a dar respuestas desde la política. Podemos tener, y de hecho yo tengo opiniones al respecto, pero recuerden que básicamente lo que estamos es trabajando el tema desde la Iglesia, desde lo que es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación, en esta realidad tan difícil, tan dura de nuestra sociedad. Así que, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Yo tengo algunas preguntas que me fueron acercando en este tiempo, así que lo que voy a tratar de hacer es de responder esas preguntas. Espero con las preguntas, que trataré de responder de la manera más amplia, poder entonces llegar a contestar todo lo que genera dudas e interrogantes. Por supuesto que siempre diciendo que yo mismo estoy lleno de interrogantes, yo mismo estoy lleno de preguntas y no creo que las tengamos todas las respuestas. Y eso creo que es bueno, es una buena señal, no tener todas las respuestas, porque entonces quiere decir que seguimos buscando en conjunto, ¿sí? Bueno, vamos entonces comenzando, ¿sí? Le mando un gran saludo a todos los que me están ahí también saludando. Vuelvo a insistir, yo soy medio nuevo con todo este tema del Instagram, así que, bueno, ténganme un cachito de paciencia. Y como les decía, esta es una segunda parte de una primera charla que tuvimos hace ya creo que un poco más de un mes. Y en la charla de hoy lo que vamos a tratar de reflexionar es las preguntas que me fueron haciendo llegar. Y vuelvo a insistir, no todas las respuestas yo las tengo, ¿sí? Pero lo vamos a tratar de ir respondiendo entre todos. Bueno, entre las preguntas que surgían el otro día, bueno, acá me dicen también, les aclaro, bueno, el cuadro que yo tengo siempre acá en mi escritorio, yo estoy acá en mi casa, yo no vivo en el obispado, sino que vivo en una casa que me prestan, en un barrio acá en Río Gallegos. Es Monseñor Romero, justamente un santo latinoamericano, pastor, profeta, que creo, y santo desde octubre del 2018, ¿no? Así que bueno, ese es el cuadro que me acompaña en mi trabajo de escritorio cuando estoy aquí en casa. Bueno, les empiezo como a contestar algunas cosas. Entre las preguntas aparece esto de cuáles pautas prácticas para acompañar a los grupos. Es recordar que la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación no significa necesariamente tener grupos que participen o que vayan siempre a la cárcel, ¿sí? No es el único modo de trabajar en la realidad carcelaria, ¿sí? Una manera, por supuesto, que es visitando los detenidos, es entrando a estos contextos de encierro, pero creo que cuando hablamos también de los grupos de pastoral carcelaria tenemos que pensar en los grupos que a veces se forman en las comunidades parroquiales, que son los grupos, por ejemplo, que acompañan a las familias. Alguna vez escuché a alguna mamá que decía, yo estoy también presa con mi hijo, ¿no? Y esto es muy fuerte, esto es muy duro, y entonces hay que acompañar también a las familias
muchas veces desde las parroquias. Entonces, un grupo pastoral que acompaña a familias es también un grupo de pastoral carcelaria. También digo yo que son grupos de pastoral carcelaria los que acompañan, por ejemplo, a los profesionales, los abogados, que hay abogados católicos que tratan dentro del sistema de judicial de tener una voz profética también en un sistema a veces tan complicado como es el Poder Judicial argentino, en realidad todas las expresiones del Estado. También es parte de los grupos pastorales aquellos que acompañan a los preencarcelados, que decimos nosotros que son muchas veces los jóvenes vulnerables, aquellos jóvenes que, como dijimos el otro día, a veces tristemente y de manera dramática su futuro comienza con la letra C, de calle, cárcel o cementerio, ¿no? Y entonces todo el trabajo que se hace en los barrios, todo el trabajo que se hace con los adolescentes y con los jóvenes, también podemos decir que es un grupo de pastoral carcelaria. Ni hablar aquellos que se animan a acompañar al servicio penitenciario, pero del otro lado de la reja. Y ellos también merecen la mayor atención y el mayor acompañamiento. Y también aquellos que acompañan a los poscarcelados, aquellos que algunos los llaman liberados, yo prefiero llamarlos poscarcelados porque en realidad no salen muy liberados de nada, al contrario, salen muy cargados de lo que se llama la reja en el alma, ¿no? Entonces, digo, cuando hablamos de grupos pastorales, no pensemos solamente en aquellos que van a la cárcel. De hecho, dentro de los grupos que van a la cárcel, yo en eso soy a veces un poquito duro y digo, hay gente que no tiene, si quieren, la personalidad para acompañar a los detenidos, que no tiene el estado anímico como para poder hacerlo, y entonces cada uno tiene que ir encontrando su lugar en la iglesia, y hay que animarse también a determinada gente, decirle, mira, vos no está bueno que participes del grupo que va dentro de la cárcel. Como yo les decía el otro día, tenemos que tener en cuenta que dentro de la cárcel es un contexto de encierro extremadamente violento, donde sobrevive cada uno como puede, y entre otras maneras de sobrevivir está utilizando lo que llamamos la manipulación afectiva, ¿sí? La manipulación afectiva es esto de que el detenido te dice lo que querés escuchar, el detenido lo que necesita es congraciarse con el que va a visitarlo, porque es su modo de sobrevivir dentro de la cárcel, ¿sí? Yo a veces digo que lo que para muchos de nosotros es la verdad es lo que está adecuado a la realidad. A veces en los contextos más límites, lo que es la verdad no es lo que está más adecuado a la realidad, sino que es verdad aquello que me ayuda a sobrevivir. Entonces, si a mí me ayuda a sobrevivir decirte que voy a ir al taller, decirte que te quiero mucho, decirte que soy católico, lo voy a hacer, porque es mi modo de sobrevivir, es mi modo de poder soportar ese contexto de encierro. Entonces, un corazón frío, una mente fría que diga, bueno, acá hay que pensar las cosas, hay que saber cómo se trabaja en la cárcel, hay gente que a veces es muy buena, pero no está bueno que vaya, ¿sí? Y a veces también gente que incluso tiene una mirada muy condenatoria, gente que tiene una mirada muy, muy dura, y gente que va con todas las respuestas. Aquel que tiene todas las respuestas, yo el otro día escuchaba a un señor que decía, miren, yo viví una infancia muy dura, yo viví una infancia terrible, y sin embargo nunca cometí un delito, así que no entiendo. Bueno, es su vida y tiene tan claro todo lo que pasa, me parece que no es para esta realidad. Porque en esta realidad, por sobre todas las cosas, lo que tenemos que tener es preguntas. Entonces, ¿cómo acompañar a estos grupos? Miren, una de las maneras es ayudando a que nadie tenga lo que yo llamo el virus de la prisionización. El virus de la prisionización es cuando el sistema ya nos termina tragando, cuando ya terminamos aceptando que la realidad carcelaria es como es, que nada podemos cambiar y que en todo caso lo que podemos es con un grupo de catequesis o con algún taller maquillar la realidad. Pero en definitiva no cuestionamos, en definitiva no generamos. Quiero decir con esto
que es una realidad que en sí mismo se construye y en sí mismo sobrevive, hay que tener cuidado con no tener este virus de la prisionización, que es acostumbrarse al sistema, es permitir que el sistema me termine tragando y ya perder todos los ideales, perder todas las utopías, tener todas las respuestas y entonces ir a la cárcel a dar clase. Eso es realmente lo importante a la hora de acompañar a los grupos de pastoral, es lograr la parroquialización, es decir, poder parroquializar los grupos pastorales. La gente que trabaje en el mundo de la carcelación, insisto, no solamente en la cárcel o en la comisaría, sino también con las familias, con el poder judicial, con el servicio penitenciario o con aquellos que salen de estar presos, todos los que trabajen para mí en esa realidad tienen que estar de alguna manera enganchados o participando de alguna comunidad parroquial. Esto es fundamental, esto es necesario, ¿sí? Porque si no se transforman en islas. Y van en nombre de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la que forman un grupito pequeño, aislado de las parroquias. Por eso es clave que en esto trabajemos en conjunto, ¿sí? Que en esto se trabaje desde las parroquias y que por otro lado la pastoral carcelaria sea una pastoral diocesana. Cárcel. Tienen que ser cristianos, discípulos misioneros, como dice el documento de Aparecida, que van acompañando la realidad carcelaria, pero lo hacen desde sus comunidades parroquiales. Por lo tanto, cuando me hacen esta pregunta de cómo acompañar a los grupos de pastoral, me parece que, fíjense cómo desde las parroquias o desde los movimientos, en este caso la Acción Católica, se puede ir generando una interrelación entre los que van a la cárcel, los que dan catequesis, los que celebran la liturgia, entre los que trabajan con jóvenes, entre los que están en Cáritas, cómo se tiene que dar necesariamente toda esta interrelación, ¿sí? Y entonces, de algún modo, el grupo de pastoral carcelaria está acompañado por su parroquia y la parroquia acompaña la realidad carcelaria. En el caso de Lomas, son muchas las parroquias que tienen comisaría en su territorio parroquial y son muchos los penales también. En esta realidad carcelaria tienen necesariamente que acompañar a las parroquias. Y también dejo la pregunta, si las parroquias acompañan a los grupos y las parroquias acompañan la realidad de las comisarías. Yo siempre tengo una idea que es que la parroquia es el barrio. La parroquia no es un templo, la parroquia no es una estructura rígida, sino que la parroquia es el barrio. El Código de Derecho Canónico, cuando define la parroquia, la define como los fieles que están en una porción de territorio. Por lo tanto, todos los fieles que están en la porción de territorio que le corresponde a una parroquia, ellos son parte de esta familia parroquial. Y entonces, si en el territorio parroquial hay una comisaría, quienes están ahí, los policías de un lado, los presos del otro lado de la reja, también son fieles de la parroquia. Y entonces ahí la parroquia tiene que acompañar. Alguno me preguntó sobre el tema del acompañamiento de los liberados. Yo creo que ya les dije que creo que la realidad carcelaria y el trabajo que se puede hacer en la cárcel tiene que ser en un cuerpo a cuerpo, ¿sí? En un uno a uno. Precisamente porque la realidad carcelaria es una realidad sistémica, necesita de discípulos misioneros que trabajen en el uno a uno, porque es desde ahí, desde la conversión del propio corazón. Creo que en este tiempo podríamos pensar también en cómo ha sido el camino de Jesús. Y cuando uno piensa en el camino de Jesús, ve que su pastoral ha sido siempre una pastoral del uno a uno. Jesús curó al ciego de Jericó, Jesús curó a el leproso, Jesús hizo curaciones en el uno a uno. Y por otro lado siempre generando lo que yo digo vínculo, ¿no? Los más pobres en el Evangelio, el ciego de Jericó, Bartimeo, el hijo de Timeo, como darle ejemplo, María Magdalena, son pobres con nombre y apellido. Jesús genera un vínculo y
se da esta relación del uno a uno. Esta relación del uno a uno. Entonces, creo que nosotros, tomando como modelo a Jesús, tenemos que pensar que la relación con cada una de las personas con las que hablábamos de esta realidad carcelaria tiene que ser en el uno a uno. Mucho más con los que salen de estar presos. Con los que yo digo mal llamados liberados. ¿Por qué? Porque salen con un estigma, salen con una etiqueta. La etiqueta de estuve preso. ¿Sí? Este estuvo preso. De hecho, más allá de que hay algunas normativas, de que haya un cupo para trabajo en las empresas, incluso algunos beneficios impositivos para quienes puedan darle trabajo a alguien que sale de estar detenido, sabemos que esto es muy complicado. Yo alguna vez, siendo cura, tuve reunión con la Cámara de Comercio de la diócesis donde estaba y allí no había muy buenas voluntades. Y cuando empezamos a plantear la necesidad de que aquellos que salgan de estar presos puedan conseguir algún trabajo, por supuesto que con tutores, nosotros como pastoral carcelaria siendo un poco los garantes de ese acompañamiento, inmediatamente la reunión se diluyó y no se concretó nada. Cuando les insisto con esto del uno a uno, pienso que en realidad el que sale de estar preso aparte, como les dije antes, hay una expresión que dice que tenés la cárcel en el alma, te llevas la reja en el alma. Y hay que acompañar hasta psicológicamente a la persona que sale de estar detenida. Yo en concreto pienso en una persona, en un muchacho llamado Gaby. Gaby estuvo casi 10 años detenido y cuando salió, dos cosas que caminando a él le impresionaron y me pidió por favor poder hacerla cuando lo acompañé a salir de la cárcel. La primera, que nunca había podido tocar un árbol mientras estaba preso. El tipo estaba en una cárcel que es en definitivo una estructura de cemento donde podría haber un potrero para jugar al fútbol, pero no había árboles. Y lo segundo, disfrutaba del viento, porque el único viento que él había experimentado en los últimos 10 años de vida había sido el ventilador de la celda. Entonces él disfrutaba del viento. Por otro lado, en el caso de este muchacho, y sé que esto pasa muchísimo, se despertaba a la noche muchas veces porque dicen que en la cárcel hay que dormir con un ojo abierto, y después había ruidos que a él lo ligaban inmediatamente a la cárcel, ¿sí? Como por ejemplo el cerrar y abrir una puerta. Quienes hayan podido alguna vez estar detrás nuestro cuando vamos pasando y el ruido de los candados. Bueno, cuando esto se hace demasiado duro y demasiado periódico en la vida, eso marca el alma, marca la psicología. Seguramente si hay un psicólogo que nos escuche, encontrará muchísimas más explicaciones desde la ciencia a todo este tema. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la vista, ¿sí? En general, la vista se va acostumbrando, por un lado, a mirar a través del alambrado. Esto es una cosa impresionante. Me acuerdo que a mí me saludaban a veces los detenidos desde 2 o 3 alambrados de distancia y yo no podía distinguir quiénes eran. No solamente porque yo tengo un problema de vista, sino porque el alambrado distorsionaba la imagen. En el caso de ellos, perfectamente pueden ver a través del alambrado, y lo mismo sucede con el tema de las distancias. La vista se va acostumbrando a distancias cortas. ¿Por qué? Porque no hay poder estar mirando. Entonces, digo, acompañar a un liberado tiene que ser en el uno a uno y tiene que ser acompañando toda su vida, ¿no? Recuerden esto que dice también el Papa Francisco y que lo tomaron los Hogares de Cristo y que creo que tiene que ser una pauta de la Iglesia. Tenemos que recibir la vida como viene. Y la vida de un liberado viene así de herida. Viene así de herida en lo psicológico, viene así de herida en lo afectivo. En general puede haber conflictos, por supuesto, herida en lo económico y en lo laboral, ¿no? Y esto es realmente, digo, parte de lo que es nuestra sociedad. No hay trabajo para nadie, imagínense para alguien que sale de estar preso. En el caso que lo que haya que acompañar como liberado es una mujer, en realidad a veces la situación es mucho más dura. Es muy llamativo ver cómo siempre,
o casi siempre, no voy a generalizar, pero el varón que está detenido siempre tiene una mujer que lo acompañe. El varón que está detenido siempre tiene una pareja, o tiene una madre, o tiene una hermana, o tiene alguien que realmente lo va a sostener, un padre, un hijo, siempre. En el caso de una mujer detenida, muchas veces está sola, queda sola, ¿sí? Dentro de nuestra cultura, quizá también tiene que ver con el machismo, pero digo, muchas veces la mujer queda sola. En general, en un Zoom de visitas, salón de usos múltiples que se usa para la visita, uno ve un montón de gente, ¿sí? Cuando va a una cárcel de varones. En general siempre tienen alguien que los visite. Y si no, vínculos que se van generando a través del celular o a través del teléfono, que todos sabemos que esto es una realidad que existe, y entonces aparece siempre alguien que acompaña al detenido. En el caso no siempre la pareja, el varón las sostiene, las acompaña, a veces las dejan solas, y no siempre tampoco les acompañan con sus hijos, llevándole a sus hijos, ¿no? Entonces digo, es una realidad muchísimo más cruda. Después voy a decir alguna cosa respecto a las cárceles de mujeres, que también sobre eso me han preguntado. Entonces, repito, acompañar a un detenido, pero en este caso, como me preguntaron, a un liberado, sepan que es en el 1 a 1, que es en el cuerpo a cuerpo, y que hay que acompañar a una persona totalmente herida. Por un sistema, por otro lado, me preguntaban también de esto, el sentido que tiene la cárcel, ¿no? Yo vuelvo a recordar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de cárceles sanas y limpias, y dice que tienen que ser cárceles para seguridad y no para castigo. Desgraciadamente, en nuestra realidad son pocas las excepciones, pero desgraciadamente siempre esto es exactamente al revés. La cárcel no es tanto para seguridad, sino que es más para castigo, y de sanas y limpias tienen muy poco. Y creo que en este tiempo de pandemia, yo terminé de escribir un artículo que ya de la realidad carcelaria y la pandemia del COVID-19. Creo que en realidad la pandemia sacó de nosotros lo mejor y lo peor. Lo mejor, la solidaridad, me parece que el amor al prójimo de un montón de gente que en este momento está haciendo que seamos una iglesia viva, una iglesia en la calle, una iglesia que por más que tenga los templos cerrados, está viviendo el amor al prójimo de manera fuerte, entusiasta, con gente nueva, con gente que se anima, desde rezar en su casa por los que más necesitan, a preparar comida, budines, mermeladas para entregar a las familias más carenciadas, a cocinar en un comedor o a entregar cajas de mercadería o a hacer trámites de ANSES. Una iglesia viva que está viviendo Mateo 25. Pero creo que también la pandemia ha sacado lo más cruel de nosotros. Y por eso entre lo más cruel de nosotros es darnos cuenta que somos una sociedad injusta, ¿no? Que como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 202, la exclusión es la causa de los males sociales. Y evidentemente hemos vivido y estamos viviendo una gran exclusión. No es casual que, fíjense que los grupos de mayor riesgo en este momento, víctimas del COVID-19, aquellos lugares que se quieren llamar geriátricos, pero en definitiva son depósitos de ancianos. El segundo contexto de encierro que ha generado todo el debate que hemos estado teniendo en este tiempo en los medios, las cárceles. Y el tercer contexto de encierro, porque de algún modo viven de modo aislado y distinto, los barrios más carenciados, ¿no? Las villas, que son también contextos difíciles para vivir, mucha gente en superficies muy pequeñas, y también son como de estas víctimas del COVID-19, como por eso digo, la crueldad más grande se ha vivido de la pandemia en esta gran exclusión que viven estos sectores, ¿no? Entonces, digo, la cárcel tiene que cumplir esa misión, ¿no? A mí me preguntan, bueno, ¿cuál es la función? La función no la tengo que decir yo, la función la tiene que decir en definitiva la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, y lo define muy fuertemente, ¿no? Es para seguridad y no para castigo, y tienen que ser cárceles sanas y limpias. Ahora, ¿cuál es la misión que cumple? Creo que en definitiva lo que cumple hoy es
un modo de sacarnos de encima un problema. Tenemos un grave problema de inseguridad, tenemos un grave problema de delincuencia, tenemos un grave problema de exclusión, y entonces, bueno, está esta situación ciertamente falaz de pretender encerrar el mal, ¿sí? Y entonces surge esta realidad de la cárcel. Yo les quería leer, hay un abogado de 1789, es la Revolución Francesa, él fue presidente del Tribunal de Casación, ¿sí? Estuvo a punto de ser también decapitado en algún momento, perdón, guillotinado, que fue como la pena máxima en la época de la Revolución Francesa. Y cuando surgió la realidad carcelaria, fundamentalmente de la época de la Revolución Francesa, este abogado, este presidente del Tribunal de Casación, este político francés que se llama Chabrol, ¿sí?, dijo lo siguiente: de manera que si he traicionado a mi país, se me encierra. Si he matado a mi padre, se me encierra. Todos los delitos imaginables se castigan de la manera más uniforme. Me parece estar viendo a un médico que para todos los males tiene el mismo remedio. Repito, dicho esto en 1790. De manera que si he traicionado a mi país, se me encierra. Si he matado a mi padre, se me encierra. Todos los delitos imaginables se castigan de la manera más uniforme. Me parece estar viendo... Creo que ese es esencialmente, ¿sí?, el gran defecto de la realidad carcelaria. No solamente argentina, sino mundial. Que aplicamos el mismo remedio para todas las realidades patológicas, por decir de algún modo, ¿no? Aplicamos la misma respuesta para todos los delitos. La única diferencia es la dosis. Entonces, alguien que robó tiene tanta cantidad de años, alguien que mató tiene tanta cantidad de años, alguien que vendió droga tiene tanta cantidad de años. La diferencia es la dosis de respuesta que da el Estado frente a las distintas problemáticas delictuales que surgen. Cuando les hablaba de acompañar a un liberado, lógicamente, se imaginan que después de estar 10 años preso o más, es muy difícil poder acompañar que se reestructure la persona, ¿no? Y esto me parece que es de las situaciones más dramáticas. Y en eso la sociedad y la Iglesia tenemos una gran deuda. No son muchos ni muchas las iniciativas de acompañamiento a los liberados. Yo creo que hay que generar necesariamente el vínculo, por lo menos en los últimos tiempos del proceso de carcelación, ¿sí? Ustedes saben que hay algunas unidades carcelarias, pienso por ejemplo allá en la diócesis de Lomas, la unidad 19, que tiene sistema abierto para quienes están por salir, porque hay como lo que se llama una progresión de la pena, y me parece que en algunos casos sería muy importante poder acompañar, que quizá la Iglesia tenga presencia en ese momento para poder generar el vínculo con alguno y poder con esa persona empezar a hacer lo que es esta enorme transición hacia la afuera, esta enorme transición hacia lo que se pretende que sea una nueva vida, ¿sí? Me plantean una cuestión ligada a cómo abrir corazón y mente para acompañar a los exdelincuentes y bueno, yo creo que va por lo que les digo, ¿no? Va fundamentalmente para abrir corazón y mente, es recordar las palabras del Papa Francisco, ¿no? Yo en esto creo que me parece que llega más profundamente al corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Y el Papa Francisco nos decía, por un lado, cada vez que él va a una cárcel, recuerdo el discurso que tuvo en Palmasola, en Bolivia, el Papa se presentó como un pecador que viene a visitarlos, que por esos misterios de la vida no está preso y no está donde están ustedes. Y ese es casi el modo de presentarse de Francisco en cada una de las cárceles que va. Se presenta como un vulnerable pecador, ¿sí?, que por los misterios de la vida no le tocó estar en prisión. Aquí recordar una vez
más la diferencia que hacíamos el otro día entre lo que era un delito y un pecado, ¿sí? Por si hay alguien nuevo, recuerdo que todos somos pecadores, pero algunos pecados son considerados delitos, pecados que están en el Código Penal, por decir de alguna manera, son los que pueden llegar a tener como pena la cárcel. Entonces, si nos descubrimos nosotros primeros pecadores, si nos descubrimos y nos reconocemos vulnerables, entonces necesariamente mi acompañamiento al detenido va a ser desde mi propia vulnerabilidad. No voy a ir un escalón más arriba. No voy a ir como alguien que la tiene más clara. No voy a ir como un santo que va a convertir pecadores. Voy a ir como un vulnerable, como dice Francisco también, con el mismo documento de identidad. Francisco dice que todos tenemos el mismo documento de identidad. Todos somos pecadores, perdonados y amados por Jesús. ¿Sí? Hay un texto muy lindo del Papa, la diócesis de Roma, y allí en Cáritas de Roma el Papa planteó esto, que somos todos hermanos, todos somos, dice, perdonados. Fíjense qué distinto llegar a esta problemática, ya sea para visitar presos, ya sea para acompañar familias, ya sea para debatir sobre el tema, ya sea para pensar qué hacer juntos. ¿Qué diferencia hay si yo accedo desde mi propia vulnerabilidad, si me animo a sostener preguntas, o si llego siempre un escaloncito más arriba y entonces vengo a dar clases? Por eso, en este sentido, creo que la espiritualidad que tenemos que ir forjando es esta, la de ser nosotros también vulnerables, la de ser nosotros también pecadores. En cuanto a lo que es el tema del perdón, ¿sí? Indudablemente es de las cosas que más cuestan. Y fíjense cómo el sistema carcelario y en realidad el sistema judicial no intenta para nada generar ningún tipo de vínculo o ligazón entre la víctima y el victimario. Al contrario, el sistema judicial utiliza un lenguaje raro, un lenguaje difícil, que en general la gente no entiende. Yo siempre lo que los expedientes dicen en difícil. Ahí ya nos sentimos absolutamente ajenos. Imagínense la madre de un preso, imagínense la madre de alguien que murió víctima de un delito, que tenga que encima pedir explicaciones de que le digan qué significan los papeles, porque el sistema judicial utiliza un lenguaje desconocido. Lo segundo que me parece importante es darnos cuenta cómo se va generando un distanciamiento cada vez mayor entre las partes. La existencia de los abogados, de los querellantes, del fiscal, de la defensa, hace que muy pocas veces haya contacto directo entre víctima y victimario. Por lo tanto, el perdón no lo esperemos del sistema judicial. El perdón lo tenemos que esperar desde la propia conversión del corazón, y ahí creo nuevamente que la Iglesia tiene un enorme trabajo y un enorme desafío. A todos nos hace bien que nos perdonen. Yo con esto no quiero justificar ninguna conducta delictual. Como nos decía San Agustín, tenemos que estar siempre cerca del pecador y lejos del pecado. Pero lo que tengo claro es que el camino de la misericordia y del perdón es el único que nos salva. Y conocemos experiencias hermosas, difíciles, pero experiencias hermosas, en donde incluso la madre de alguien a quien mataron se pudo, lo que no quería era más odio. Porque cualquiera que termine después en la cárcel, sabemos que en definitiva también se muere un poco. Y a veces está este deseo de justicia y gritamos justicia. Y yo digo, ¿qué es justicia? A veces tenemos que sincerarnos y reconocer que más que justicia es venganza. Y aunque a la persona que haya cometido un aberrante delito se le dé una condena perpetua, estoy seguro que sus víctimas nunca van a poder sanar su corazón. Porque el corazón no lo sana el Código Penal, el corazón lo sana el Evangelio. El corazón no lo sana un juez,
el corazón lo sana Jesucristo. Y entonces nosotros como iglesia me parece que tenemos una misión enorme de seguir hablando del perdón, de la misericordia, de la reconciliación en un mundo que prefiere hablar de venganza, en un mundo que prefiere hablar de odio, en un mundo que no quiere acercar a las partes de un hecho delictual brutal que termina a veces con la vida de mucha gente. Me preguntaron también sobre el panorama carcelario en la diócesis de Lomas. Ustedes saben que la diócesis de Lomas de Zamora tiene un equipo con una coordinadora que es Patricia Alonso, que al mismo tiempo es la coordinadora del equipo nacional, y con un subcoordinador que es Miguel Gómez. Patricia es de Gleu, Miguel Gómez es de Ezeiza, ¿sí? Y trabajan, por supuesto, en la realidad carcelaria con un equipo de gente. Ustedes en la diócesis tienen una realidad carcelaria muy grande y muy complicada. Tienen un montón de comisarías en muchísimos barrios. Recuerdo en el año que estuve allá el brutal incendio que se dio en la comisaría de Trasradio, que con los obispos, con mis hermanos, con los dos Jorges, sacamos un documento, un breve documento en el que por un lado alertábamos a la sociedad de lo que eso significaba y por otro lado recordábamos que fue uno de los motines más grandes y con mayor cantidad de víctimas de los últimos años, ¿sí? Desde el 2005 en Magdalena, que no había habido tantos muertos en un solo motín, ¿no? Que fue este de la comisaría de Trasradio, cerca de fin de año fue esto. Tienen comisarías, que vuelvo a insistir, creo que ahí hay que animar a las parroquias a que acompañen de alguna manera. De alguna manera. Yo acá tengo en Río Gallegos, por ejemplo, una comisaría y donde hay varias comisarías, pero hay una parroquia que está... Entonces, todas las semanas los presos y los policías reciben las tortas fritas como gesto de ternura, de caridad, les mandan también algunas estampitas. Bueno, tiene que ver esto con un gesto sencillo, pero de decir para todos, ¿no? En definitiva, acá en este caso, para el policía, también para los detenidos. No solamente tienen comisarías, también tienen un montón de cárceles, ¿sí? Tienen un instituto de menores, por decirlo en criollo, se llama CREU, ¿sí? Que está ahí en Lomas mismo. Ahí hay un grupo lindo con el que yo iba, me acuerdo, los jueves a la tarde. Bueno, ahí a Eve y a toda la gente mandarles un beso enorme. Lindo. Y eso siempre les decía, nunca perdamos eso, las ganas de aprender. Con muchachos ahí detenidos entre los 16 y 18 años, muchos de ellos muy solos, muy huérfanos de la vida, ¿sí? Imagínense a alguien que comete un delito a esa edad, seguramente venía recibiendo mucho golpe en la vida antes, y con esto no voy a justificar lo que hacen, porque cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Lo que quiero decir es que evidentemente cualquiera de nosotros cuando tuvo 16 años debe haber pensado en un montón de cosas, pero no debe haber pensado en delinquir, ¿no? Entonces son pibes heridos por la vida que, entre otras cosas, lo primero que necesitan es afecto. El afecto que te dio tu mamá, el afecto que te dio tu papá. Necesitan un reto, el reto que te dio tu maestra, el reto que también te dio tu papá. Necesitan un médico al que quizá algunos de nosotros pudimos ir de chicos. Necesitan amigos sanos, necesitan un club, necesitan deporte. Bueno, imagínense entonces encontrarse con alguien que con 16 años es capaz de a veces hacer cosas tan brutales, tan bestias, y al mismo tiempo ser niños. Al mismo tiempo ser personas muy pequeñas. Porque cuando uno se pone a hablar con ellos, lo que hay es mucha cosa infantil, ¿sí? A veces no saben ni jugar. No saben ni jugar. Y hay que acompañar y enseñar a jugar. Y a veces lo que uno está hablando con el pibe y cree que está hablando con alguien mucho más chico. Y de repente vuelve a tomar conciencia que está hablando con alguien de 17 años que de chico tiene algo, pero no todo, porque en definitiva también es alguien que ha... Otro desafío muy grande es el complejo, lo que llama el complejo 1, complejo de Ezeiza, que tienen 2.100
190 detenidos. Es como una ciudad carcelaria, ¿sí? Y allí también hay presencia de la cárcel, de la pastoral carcelaria, con todo lo que es el trabajo con Cáritas, con talleres, con la presencia, con la catequesis, pero igual es algo de la iglesia diocesana de Lomas, que también piensen, ¿no?, que esa ciudad que es Ezeiza, que tiene 2.190 presos. Está el complejo 4, que es de máxima seguridad también, y tiene ahí el CRD. El CRD es un espacio distinto para poder trabajar fundamentalmente con las mujeres que tienen problemas de adicciones, ¿sí? Allí yo alguna vez he estado y uno encuentra, por ejemplo, mujeres extranjeras que estaban en lo que era el tráfico de droga, ¿no? A veces haciendo de mulas. Uno se encuentra con personas de países insólitos, sudafricanas, rusas, yugoslavas, bueno, personas que cometieron este delito y entonces están aquí, con lo cual ahí también acompañar no solamente la realidad de de su patria. También está la unidad 19, como les decía, es una unidad abierta, es una unidad que tiene la posibilidad de gente que está como en el preegreso, ¿no?, en la posibilidad de hacer esta progresión de la pena para poder ir saliendo, ¿sí? Y la pastoral carcelaria de Lomas también tiene un curso de formación que se viene dando hace muchísimos años. Lo hemos dado en algunas ocasiones ahí en la Junta de Catequesis. Por supuesto que también pueden averiguar para ver cómo se va a hacer. Este año se va a hacer un encuentro diocesano que seguramente se hará a través de las redes, a través de Zoom. Y también se trabaja con la probation. ¿Qué es la probation? La probation es la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es la posibilidad de dar una opción distinta a la cárcel. Es un instituto penal, por supuesto, que significa una muy buena voluntad de parte de aquel que cometió el delito, en general delitos menores, y por supuesto también el acompañamiento de su red social, no solamente su familia, sino también las instituciones de su lugar de trabajo, de barrio, etc. Y que de alguna manera esto es comandado por los jueces y por el patronato de liberados, según el lugar. Cáritas, en pastoral carcelaria, que recibe las inquietudes de los casos para hacer la probation, después se comunica haga algo que le es útil. Es decir, si estamos hablando de alguien que tiene el oficio carpintero, tratemos de pensar que pueda cumplir su tarea siendo carpintero y al mismo tiempo haciendo un bien a la comunidad, ¿sí? Esto me parece que es interesante. Por supuesto que en esto el Patronato de Liberados, y en el caso de la provincia de Buenos Aires más, es un desastre. Es una institución que me parece que se fue a pique. Tiene muchísima gente valiosa, trabajadoras sociales, personal de primera, pero que realmente han sido muy maltratados desde lo laboral, muy maltratados desde no acompañarlos, y entonces me parece que la institución merece una revisión grande, pero insisto, porque sigue creyendo que es posible, ¿no? Y yo creo que no es que porque el patronato no funciona, hay que tirarlo abajo, al contrario, creo que hay que valorizar a la gente que trabaja en él y hay que tratar entonces fundamentalmente de hacer una inversión para seguir creyendo en esa respuesta judicial, como es la suspensión de juicio a prueba, o probation, como me preguntaron. Hay un Facebook de la Pastoral Carcelaria Argentina y ahí podrán encontrar toda la información que quieran o que necesiten. Respecto a la realidad de las mujeres presas, como les decía, también en Ezeiza hay una unidad que es la 31, que allí hay mujeres embarazadas, ¿sí?, con sus hijos hasta los 4 años, ¿sí? Y en esto es importante también, ¿no?, la ley cómo funciona. La ley funciona desde ahí. Hasta los 4 años los chicos permanecen con sus madres. Es muy duro cuando uno ve que el nene camina con las manos en la espalda, porque así le enseñaron. Es muy duro cuando ve que se le va pegando la cárcel al nene, ¿no? Por supuesto que
y tampoco creo que sea bueno. Tampoco creo que sea bueno. Sé de un caso, por decirles un ejemplo, de una mujer que tiene hijas mellizas. La jueza le consiguió un arresto domiciliario, pero ella prefiere no irse de la cárcel porque es una chica que es adicta y entonces, por más que le consiguieron el permiso domiciliario, prefiere seguir todavía detenida, ¿sí? Y después hay comisaría de mujeres en Temperley, en Guernica y en San Vicente. Ustedes saben que ni varones ni mujeres, nadie puede estar detenido en una comisaría. Sin embargo, por el nivel de encarcelamiento y fundamentalmente estos últimos años, se calcula que tenemos más de un 100% de encarcelamiento, de hacinamiento, perdón. A veces me acuerdo de las mamás cuando vienen y se ponen desesperadas porque a su hijo se lo llevaron de la comisaría detenido, ahora lo llevan a un penal. Y yo le digo, puede ser que esté un poco más lejos, pero su condición de vida va a ser un poco mejor por lo menos. Un poco mejor por lo menos. Todas las cárceles que les dije recién, salvo las comisarías, son del Servicio Penitenciario Federal, ¿sí? La Argentina, como país federal, tiene sistema federal, que es el nacional, y después tiene sistemas provinciales. En el caso de Lomas de Zamora, también comparten con el sistema penitenciario provincial. Y también allí, una realidad difícil, una realidad dura, y en un contexto barrial, difícil también, ¿no? A veces veo que las cárceles se terminan construyendo en lugares donde primero habría que haber pensado en tener mejores escuelas o tener mejores casas. De hecho, ahí al lado de la unidad de 40 hay una escuela que nunca se terminó, ¿sí? Una escuela que necesitaban los barrios que estaban allí. De hecho, en su momento hicimos alguna gestión para tratar de que la escuela se termine. Y la escuela nunca se terminó. La escuela está ahí, totalmente abandonada, mientras que al lado se construyó la cárcel y se está terminando una cárcel más, que creo que es la unidad 58. ¿Sí? Con respecto a esto de la escuela, ¿no? También me preguntaban de esto y el tema de la educación. Hoy celebramos a Manuel Belgrano, celebramos los 200 años de su paso a la inmortalidad. Por un lado, me impacta como muchos se han llenado la boca hablando de un hombre lleno de ideales, un hombre que nunca escondió sus fracasos. Sabemos de él, de sus fracasos, sabemos también de sus logros, y que murió muy pobremente, a tal punto que el día anterior a morir le entregó lo único que le quedaba a su médico, que era su reloj. Y la lápida de su tumba se hizo con el mármol de la cómoda de su habitación, ¿no? Digo, qué modelo de vida, qué modelo de austeridad, qué modelo de entrega. Y Belgrano, y por eso quería también aprovechar hoy, les quería leer algo que busqué, porque yo tuve que hacer un acto acá de Manuel Belgrano en la ciudad de Río Gallegos, y Belgrano dice: recuerdo el deplorable estado de nuestra educación. Veo que todo es una consecuencia precisa de ella. Deplorable estado de educación. Y dice Belgrano, veo que todo es una consecuencia precisa de ella. Quizá hoy nosotros también podamos ver a veces el estado deplorable de nuestra educación, darnos cuenta que es una deuda social, una deuda que tenemos nacional, que tenemos con nuestros maestros, que tenemos con nuestros pibes, y quizá entonces ahí, igual que Belgrano, podamos decir, vemos que eso es una consecuencia precisa de ello, es decir, todo lo que nos... Otro que decía Belgrano, también recordándolo hoy, es fundar escuelas es sembrar en las almas. Sembrar escuelas es sembrar en las almas. Habría que preguntarle a Belgrano, ¿sí? Fundar cárceles, ¿qué es sembrar? ¿Qué sembramos en las almas con cárceles, ¿no? ¿Qué sembramos en las almas con cárceles? Y yo creo que sembramos más odio, sembramos más exclusión, sembramos más fantasías de creer que encerramos el mal, pero no generamos nada positivo, nada bueno, ¿no? Entonces, me parece que es clave la educación. El único desarrollo, me parece, y la única manera de salir verdaderamente de la pobreza es con una educación de calidad para nuestros hermanos más pobres, para los que más sufren. En general, hay oportunidades de educación que muchos pueden lograr por el gran esfuerzo de sus padres y pueden tener una alternativa de escuelas privadas o de mejores
proyectos educativos, pero hay un montón que no tienen esa posibilidad y creo que entonces el núcleo duro de la pobreza no se termina de resolver nunca en la Argentina porque nuestra educación, quizá como la que dice Belgrano, termina siendo deplorable y las consecuencias son todas las que nosotros vemos. En las cárceles en general hay escuelas así como hay talleres. El tema respecto a las escuelas y el tema respecto a los talleres es que también tenemos que reconocer que hay una cultura carcelaria que tiene una expresión que yo llamo, que dice es hacer conducta. ¿Sí? Lo pongo entre comillas. Entonces, ¿hacer conducta qué es? Y al psicólogo le digo lo que voy a portarme bien porque hago conducta para que entonces me apruebe. Y voy a la escuela. ¿Por qué voy a la escuela? Para hacer conducta, porque entonces si yo estudio tengo el estímulo educativo y me bajan un poco el tiempo de prisión. Y voy a algún taller, ¿para qué? Para hacer conducta, porque entonces tengo un buen concepto de la junta que después me va. Es muy mentiroso, porque la motivación para ir a la escuela, la motivación para trabajar, la motivación para cualquiera de esas cosas tendría que ser mucho más legítima y no por hacerle conducta al director o al jefe de penal. Lo que pasa es que esto tiene que ver con esta supervivencia de las que les hablaba antes, ¿no? Es el modo de sobrevivir en la cárcel. En una de las unidades carcelarias en las que yo fui capellán, se construyó la cárcel, se llenó de presos la cárcel y no había escuela. Es decir, empezamos mal. Se inauguró la cárcel sin escuela. Después la escuela se inauguró 2 veces, con 2 ministros de educación distintos. La primera vez yo hice la bendición, la segunda no fui. Pero tampoco los presos comenzaron a ir a la escuela. Y yo fui uno de los que más insistía con que empezaran las clases. Cuando empezaron las clases, nos encontramos con 2 dificultades. La primera, que los docentes que daban clase en contexto de encierro hacían paro como también lo hacían los que no estaban en contexto de encierro, con lo cual la escuela durante mucho tiempo estuvo cerrada. Y lo otro que descubrí ahí, en los presos no había hábito de estudio, como tampoco había hábito de trabajo. Y esto es una cuestión cultural, ligada a que cualquiera de nosotros cuando era chico, mamá o papá te levantaba para que te vayas a la escuela. Y si no te levantabas, te miraba aunque sea el cuaderno. Y de alguna manera eso fue generando un hábito que después permaneció a lo largo de los años de primaria y de secundaria. Con el trabajo lo mismo. El hábito de trabajo es un hábito que se adquiere y se adquiere también por repetición. Cuando no lo logramos, ya de grandes es mucho más difícil. Y entonces, estando en un país donde muchos sectores han perdido el hábito del trabajo y muchos sectores han perdido el hábito del estudio, por más que en la cárcel había escuela, la escuela costó mucho que empezara a llenarse. Porque también tenía esta enorme otra dificultad, que la motivación primera de muchos para ir a la escuela era hacer conducta. Esto porque se está por cumplir la hora y después vamos a hacer un rato más corto, pero porque tengo algunas preguntas más que tengo que contestarles, ¿sí? Que son de las que me hicieron y les quiero dejar aparte algunas reflexiones. Bueno, acá estamos nuevamente. Gracias por volver a conectarse. Les agradezco mucho. Me pedían bueno, sé que los vivos se cortan a la hora, entonces había que grabarlo. Acá estamos una vez más. Mientras tanto voy a aprovechar acá, busqué en la computadora que lo tenía preparado. Les quiero leer lo que dijo Francisco a los presos de Palmasola en Bolivia, porque me parece que esta es la clave, ¿no? La actitud con la que tenemos que acercarnos a esta realidad tan complicada, a esta realidad tan compleja, a esta realidad que, como les dije al comienzo, nos llena de preguntas y que tenemos muy pocas respuestas, ¿no? El Papa Francisco en Palmasola, en Bolivia, el 10 de julio del 2015. La cárcel
llena de presos, todos ahí sentados esperando que llegue el Papa. Llegó, todos lo conocen al Papa Francisco, por lo tanto se imaginaban que no se iba a presentar, porque ya todos sabían que esperaban a Francisco. Y sin embargo, el Papa se presenta y comienza diciendo: buenos días, ¿quién está ante ustedes?, podrían preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado. Y es así como me presento. No tengo mucho para darles u ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselos. Sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. Impresionante me parece ese texto de Francisco, ¿no? Decírselo así a los presos, ponerse delante de ellos y decirles que se presenta ante ellos con una certeza que ha marcado su vida para siempre. El que está ante ustedes, dice el Papa, es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvo. Mucho para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo sí quiero dárselos, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. El Papa se presenta desde su propia vulnerabilidad, se presenta desde su corazón de hombre pecador, salvado y amado por Jesús. Y como les decía antes, ¿se acuerdan que les decía este texto del Papa en Caritas Roma, en noviembre del año pasado? Ese es el carnet de identidad de todos. Y busqué un texto de este señor que está acá, de Monseñor Romero, de San Romero de América, que me parece que para todos los que trabajan con los que sufren, esto para la pastoral de la salud, para la pastoral de adicciones, para trabajar con los presos, por supuesto, para trabajar con cualquier situación límite, con cualquier situación de marginalidad, me parece que este texto sirve mucho. Y es una homilía de San Romero que es una homilía del 15 de julio de 1979. 15 de julio de 1979. Romero dice esto: nadie comprende al pobre como el que es pobre evangélico. Sabe lo que significa el hambre de la madre, el hambre del niño, el hambre del que sufre, porque él también vive, tal vez no en las mismas condiciones físicas, pero sí en una espiritualidad del pobre que lo hace. Comprender y compartir. No da como de arriba abajo, de sentir que es hermano, que me interesa el interés del pobre, del campesino, del que no tiene. Yo creo que esto es clave. Acercarnos a estas realidades complicadas, a estas realidades de sufrimiento, como se acerca Jesús. Como nos decía San Romero, con la espiritualidad del pobre, que nos hace comprender y compartir. No dar como de arriba abajo. Y a veces en la realidad carcelaria está este de arriba abajo. Esto de yo te doy clase de lo que tenés que hacer. Yo te doy clases de vida. Porque yo con mi experiencia, yo como no me presento como el Papa, como un pecador vulnerable, salvado por Jesús, sino como un tipo que tiene resuelta la vida, entonces te doy clase. ¿Sí? Y me parece que el modo de Jesús es otro. El modo de Jesús es el modo de la fraternidad. Como dice San Romero, no es tiempo de paternalismos, es tiempo de fraternidad. Es tiempo de sentir que el otro es mi hermano, que me interesa lo que le pasa. Esto me parece que es fundamental y clave. No las va a resolver. Hay cuestiones que los estados no las van a resolver. Hay cuestiones que las tenemos que resolver los cristianos. Y no porque tengamos la solución, sino al contrario, tenemos al Salvador. Empieza con ese, pero es el
Salvador. Tenemos aquel que nos enseñó que el camino es el de la misericordia y el del perdón. Y seguimos creyendo que todo hombre es mi hermano. Hay una canción que la hemos repetido 1000 veces, ¿no? Todo hombre es mi hermano. Bueno, si todo hombre es tu hermano, entonces también el que está preso. Aún que me cueste un montón descubrir la presencia de Dios en él. Aunque me cueste un montón porque conozco todas sus miserias. Y entonces, recordando a Benedicto XVI, tendremos que acercarnos desde nuestra fe, no desde la caridad. Creemos por fe que todo el que sufre, todo el que está preso, todo hombre es mi hermano. A veces por caridad me sale fácil ayudar a hablar, ayudar a... El otro no tiene rasgos muy humanos. Cuando el otro se parece a Isaías, al siervo de Yahvé, que perdió todos los rasgos humanos y sin embargo era el Hijo de Dios. Cuando el otro se parece al Jesús de la cruz, que lo único que parece es un torturado, malhechor, crucificado, burlado por todos, y sin embargo es el Hijo de Dios. Esa es la espiritualidad del pobre. La espiritualidad que se anima a preguntarse con los ladrones, ¿eres tú el Cristo? Yo creo que cada vez que nos acercamos a alguien que no nos parece muy humano, o a alguien que lo odiamos, o que no lo queremos, o que nos genera rechazo, recordemos estas palabras del Evangelio. ¿Eres tú el Cristo? ¿Y sabés que sí? ¿Sabés que sí? Que en cada hermano está Jesús. Y te cuesta mucho, a mí también, a todos nos cuesta un montón. Por eso creo que el camino es el de la fe. Recuerden la frase de Benedicto XVI de su documento Porta Fidei 14. ¿Se acuerdan que él decía ahí? La duda, es decir, la caridad sin fe no alcanza. A veces es fundamental la fe, porque cuando vamos a la cárcel siempre hay motivos para dejar de ir. Esto creo que se los decía el otro día, ¿no? O porque cada vez hay mayor delincuencia, o porque todo lo que hacemos en la cárcel nos sale mal, o porque la familia te critica, dice que haces ahí, y uno dice, sí, es verdad. Evangélico. El Salvador, Jesús. Él nos dijo, estuve preso y me visitaste. Y como le creo a Jesús, como le creo, porque creo que Jesús no me miente, entonces seguimos yendo. Seguimos tratando de ser, como digo, caballeros derrotados de una causa invencible. Esta frase no es mía, esta frase es del teólogo Pedro Trigo. Pero él decía, somos caballeros derrotados de una causa invencible. La causa del reino de Dios, la causa seamos en el camino caballeros derrotados. Es decir, que nos cueste un montón a veces ver resultados. Aunque la vida a veces nos da golpes duros y si somos arqueros nos meten muchos penales. Pero me parece que hay que seguir soñando y creyendo con esto. Por eso cuando me preguntan cómo perdonar a los que cometen pecados graves, yo creo que solamente queda pedirle a Dios que nos ayude. Cuando Jesús nos dice que perdonemos a nuestros enemigos, no nos dice que nos hagamos amigos y que salgamos a tomar una cerveza y a compartir un rato. Lo que nos dice es, traten de no tener más odio en el corazón. Tratemos de sanar el corazón, porque alguien que tiene odio y rencor no es feliz, no es feliz. Y vieron que hay una frase que dice, perdonar es divino, ¿no? Disculpar es humano, una cosa así. No, mentira, perdonar es humano. Jesús por eso nos pide que perdonemos. Nunca Jesús nos va a pedir cosas imposibles, ¿eh? Nunca Jesús nos va a pedir cosas imposibles. Por supuesto que es algo muy complicado. Es un camino difícil, que lleva mucho tiempo, que no hay que acelerarlo ni apurarlo. Y lo otro que pensaba también, a veces dicen que yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar. Digo, olvidar es una cuestión de la memoria, perdonar es un tema del corazón, son dos temas distintos. Nadie te dice que te olvides. Es imposible olvidarnos de las cosas importantes de nuestra vida y mucho más si nos hicieron mucho daño. De eso no nos vamos a olvidar jamás. El perdón va por otro lado. El perdón pasa por el corazón. El olvido pasa por la memoria.
¿sí? Por eso son frases armadas que a veces las usamos mucho, pero que me parece que si las pensamos un poco, las tendríamos que, por lo menos creo que dejar de usar, ¿sí? Me hablaron los jóvenes de la Acción Católica de Salta, ellos planteando, sé que están haciendo un trabajo con los institutos de menores, yo les propongo fuertemente que sigan teniendo un trabajo orgánico. Trabajo orgánico es un trabajo con la pastoral diocesana de Salta, que tengan un trabajo orgánico también significa que se contacten con la pastoral nacional, con la pastoral carcelaria y por supuesto con sus parroquias, ¿sí? Como dice el Papa Francisco en este tiempo, nadie se salva solo, todos que lo laburen juntos esto, ¿sí? No se corten solos, somos familia, somos iglesia y en esto siempre a cualquier equipo de pastoral o a cualquier grupo de pastoral de cualquier diócesis siempre me voy a animar a decirle trabajar en comunión con tus pastores, comunión con tu parroquia, comunión con el equipo nacional, con el equipo diocesano de la pastoral carcelaria, que son hermanos como vos, que vienen tratando de ser presencia de la iglesia en este mundo de la carcelación, como les decía, ¿sí? Otra de las preguntas que estaba era el tema de los patrones de conducta que se repiten a veces desde la infancia, contexto familiar, barrial, etcétera, y que terminan después con muchos de los que terminan presos. Acá creo que lo primero es tener cuidado con una cosa, no criminalicemos la pobreza, ¿sí? No, decir que la cárcel está llena de pobres o descalzos, como decía Monseñor Romero, no significa que todos los pobres son delincuentes. No criminalizamos la pobreza. Lo que sí, el sistema punitivo argentino, como el sistema punitivo de la mayoría de los países, capta a los más vulnerables, que no son los únicos que cometen delitos, ¿sí? No son los únicos que cometen delitos. Entonces, me parece que esto es importante, distinguir que el nivel de encarcelamiento está ligado a la captación del sistema punitivo. El sistema punitivo argentino, como el de la mayoría, a los más vulnerables, ¿sí? Y es verdad que se repiten algunos patrones de conducta, y hablaba el otro día yo de la cadena de conflictos. El conflicto con la ley termina siendo a veces el último conflicto y por otro lado la primera respuesta del Estado. Es decir, ante el conflicto con la ley aparece el Estado y el Estado la respuesta que tiene es la cárcel. Pero ha habido un montón de conflictos previos, una cadena de conflictos, como decía yo, con la familia, con la parroquia del barrio, con las asociaciones civiles del barrio, como puede ser una sociedad de fomento, como el club del barrio, con la escuela. Y me parece que lo que va generando eso es que a la persona se le identifique con un problema. Yo creo que algunos habrán escuchado alguna vez en la escuela cuando alguna persona, algún docente ha dicho, ese chico es un problema. Aquel pibe es un quilombero y así lo tratamos. Y es eso, ¿sí? Y me parece que el encasillar, el empobrecer, el ir poniendo en ese lugar, a este chico nos han dicho algo, nos han insistido con que vos para eso no servís, o vos para eso sos un inútil, y al final uno se la termina creyendo, ¿no? Imagínense en un contexto de mayor vulnerabilidad, lo terrible que puede ser esa situación. Por otro lado, como digo siempre también, cuando hablamos, por ejemplo, de jóvenes que cometen delitos ligados a las adicciones, muchas veces uno es adicto o consume porque precisamente es de los más débiles. Cuando no soportas tu vida, cuando tu vida es un infierno, cuando tu vida es un desastre, a veces la manera de poder sobrevivir es drogándote. Cuando alguien está drogado se le dice que está re duro, ¿no? ¿Y qué es estar duro? De alguna manera es ponerme una armadura para enfrentar esta vida que me es tan difícil. Quienes han podido sobrellevar situaciones complicadas en un barrio, situaciones complicadas en su infancia, situaciones complicadas, y gracias a Dios no han tenido que recurrir ni que dentro de ellos encontraron la fortaleza para enfrentar la vida sin elegir caminos equivocados. Y en realidad esa acción de gracias nos tiene que hacer necesario yo con los otros. Yo conozco un montón de familias en contextos muy desfavorables donde muchísimos hermanos, por ejemplo, salieron adelante, estudiaron, se formaron, y uno dice, ¿ves? No son todos igual, y lógico,
Y quizá hay alguno que, porque desde chicos fue el más débil, el más flojo, el más vulnerable, el más criticado, el más estigmatizado, terminó eligiendo caminos equivocados porque no le quedaron muchas opciones y porque quizá con la droga, quizá con un arma se sintieron la persona que en definitiva creían que no eran. Cuando empezamos a confundir el ser con el tener. Ustedes saben que hay una frase que en los barrios, primero, ustedes saben muy bien que hay muchos pibes que a veces salen a robar, desgraciadamente incluso hasta quitar la vida por un par de zapatillas. Dices, esto es una locura. Y lo que pasa es que a veces se valora lo que sos por lo que tenés, y lo que tenés en los pies, las altas llantas, ¿no? El alta llanta que tenés en los pies son las zapatillas buenas que tenés, y eso te hace valer como persona. Qué equivocados que estamos. Pero esa es la comunicación, esa es la publicidad que largamos por todos lados, ¿sí? Entonces, alta llanta. Fíjense que al mismo tiempo, cuando alguien tiene un arma, se dice que está calzado. Esto es re loco, ¿sí? Que está calzado significa juego dialéctico, cultural, que se da, me parece que se da mucho en los barrios, pero esto está muy influenciado también por los medios de comunicación. Somos según lo que tenemos, y esto es una locura. No somos por lo que somos, sino por lo que tenemos. Esto me parece que es algo realmente terrible. Y por eso me parece que en ese sentido hay que pensar que en esa cadena de conflictos hay que entrar antes. Y ahí también la iglesia. La presencia de la capilar de la iglesia en los barrios, ¿no? Yo estos días escuchaba lo que se ve en la tele, ¿no? De la situación en el conurbano, fundamentalmente con el tema del COVID, y yo pensaba en tantos curas, pensaba en tantas parroquias, en tanta gente linda que conocí en mi año que estuve allá en Lomas, como también allá en San Isidro, y decía, la iglesia está, estoy seguro que le están poniendo el cuerpo, estoy seguro que están ahí acompañando, estando cerca de la gente, seguramente llenos de miedos, llenos de preguntas, seguramente sin ninguna respuesta económica, pero estoy seguro que están, esa presencia capilar en los barrios. Creo que a veces las escuelas parroquiales, las mismas comunidades parroquiales, los grupos de jóvenes salvan en esa cadena de conflicto de que muchos no terminen con su futuro desgraciadamente encabezado con la letra C de calle, cárcel o cementerio. Así que a eso los animo enormemente. Y bueno, y para ir terminando, yo les quería leer dos cosas. Por un lado, algo del Papa Francisco, de un documento, Christus Vivit, y lo otro es algo de Don Orione, que la reunión pasada fue justo el día de Don Orione, y hay una frase a mí de Don Orione que me vuelve loco, ¿no? Don Orione le pedía a Dios y le decía así: Señor, colócame en la boca del infierno para que por tu misericordia la cierre. Señor, colócame en la boca del infierno para que por tu misericordia la cierre. Yo decía, el infierno de la cárcel. Si nos animamos a pedirle a Dios que nos ponga en la boca del infierno, ser cristianos jugados, que se animen a estar ahí, en ese infierno de la cárcel, que vuelvo a insistir, no es solamente lo que pasa tras las rejas, es también lo que sufre la gente del servicio penitenciario, lo que sufren las familias, lo que sufren las víctimas, los que sufren aquellos que no paran de llorar porque le han matado a un ser querido, lo que sufren los que salieron de estar presos y siguen buscando a alguien que les consiga trabajo. Bueno, ahí igual que Don Orione, ¿no? Señor, colócanos en la boca del infierno para que por tu misericordia la cierre. Y lo otro que pensaba es de Francisco. La mayoría de los que están son de la Acción Católica y pensaba para ustedes, pero para todos los jóvenes, pero para todos nos sirve. En el documento Christus Vivit, que es el documento del Papa a los jóvenes, que no se pierdan el número 141, 142 y 143. Les quiero leer algo de esto para terminar. Perdón, antes me olvidé. Me preguntaron por la justicia restaurativa. Me olvidé contestar eso. El marco legal nuestro casi que no lo tiene muy previsto. En realidad el marco legal nuestro y en el de otros países tampoco.
creo que es una gran opción que hay que seguir trabajando. La justicia restaurativa precisamente lo que intenta es ser eso, restauración. Nosotros lo que tenemos en nuestros países es justicia distributiva. Esto que hablábamos de este abogado francés Chabot, ¿se acuerdan que les decía? Chabot en la Revolución Francesa planteaba que teníamos el mismo remedio para todas las enfermedades. Lo que distribuimos son años de condena. Lo que plantea de alguna manera la justicia restaurativa es un paso más, es el acercamiento de la víctima y del victimario. La justicia restaurativa es muy bíblica, tiene que ver con el shalom. Ustedes saben que restaurar en hebreo es shilem, y el shalom, que es la paz, pero la paz en sentido de paz que logramos entre todos, la paz que logramos como restauración de los vínculos entre nosotros y con Dios, la misma raíz de restauración de muchos pueblos originarios en nuestro continente y también en otros continentes que tienen mucho trabajo hecho de justicia restaurativa. Uno de los documentos que yo le pasé a Mauro, que escribí, porque tuve en un congreso en Puerto Rico hace unos meses sobre justicia restaurativa, hay una exposición que yo hice ahí y se lo pueden pedir, y después hay un libro muy bueno que está escrito por un autor que se llama Consedine, Justicia Restaurativa de Jim Consedine. Ese libro es muy bueno. Insisto, creo que son como caminos para seguir abriendo. Termino con esta lectura del Papa Francisco. Aprovecho para saludarlos a todos. Un gran abrazo. Saben que Lomas está acá en mi corazón siempre. De ahí no se va a ir nunca más. Y bueno, les leo esto. Se lo dice a los jóvenes, Francisco. Yo se lo quiero decir a los jóvenes de Lomas, de la Acción Católica, pero se lo digo a todos los que están ahora ahí, porque creo que vale la pena de decirles un poquito de qué se trata. Cuando todo parece paralizado y estancado, cuando los problemas personales nos inquietan, cuando los malestares sociales no encuentran las debidas respuestas, no es bueno darse por vencido. El camino es Jesús, hacerle subir a nuestra barca y remar con él mar adentro. Hay que perseverar en el camino de los sueños, pero hay una tentación que suele jugarnos una mala pasada, la ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando nos lleva a bajar los brazos, porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Y en el tema carcelario, perdón, esto es agregado mío, ni hablar, ningún resultado es instantáneo. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Al mismo tiempo, no hay que detenerse por inseguridad. No hay que tener miedo de apostar y de cometer errores. Sí hay que tener miedo a vivir paralizados, como muertos en vida, convertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar, porque no perseveran en sus empeños o porque tienen temor a equivocarse. Aún si nadie tiene derecho a robarte la esperanza. Jóvenes, no observen la vida desde un balcón. Arriesguen aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. Hagan lío. Echen fuera los miedos que los paralizan para que no se conviertan en jóvenes momificados. Vivan. Entreguen a lo mejor de la vida. Entréguense a lo mejor de la vida. Abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Les deseo eso, que sean jóvenes con pasión, jóvenes con garra. Nuestra sociedad, nuestro mundo, la cárcel necesita de jóvenes apasionados que quieran anunciar al Dios de la vida, a Jesucristo, a nuestro Salvador, el que te ama, el que te perdona, el que siempre te da otra oportunidad, y esa es la mejor noticia que tenemos para compartir. Por eso, no dejen de hacerlo. Es un lugar donde está la Virgen en Brasil, pero no hay que hacerlo desaparecer al documento. Y dicen un pedacito que les leo y ya me voy. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra
y obras es nuestro gozo. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Así que hay muchos que necesitan de ese regalo. Haberlo encontrado en nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, seguro. El Dios que me ama, que me salva, que le da sentido a mi vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. En la realidad carcelaria hay que dar a conocer a Jesús con palabras y con obras. En este tiempo se ha dicho mucha cosa, se ha transmitido demasiado odio, se ha transmitido demasiada palabra que no tiene sentido, porque solo salieron de corazones lastimados, podamos anunciar que otro mundo